En este video el tema es cuando la consejería falla. Necesitamos saber que a veces la consejería va a fallar. En estas situaciones siempre necesitamos investigar la razón por la cual la consejería falló. Es el tema de este video y es un tema muy importante para los consejeros. En esta lección el tema es cuando la consejería falla. Y vamos a usar el caso del libro de Tercera de Juan como un ejemplo. Primeramente vamos a leer el libro. Solamente tiene un capítulo y vamos a leer todos los versículos de Tercera de Juan para entender el contexto del libro y el tema de la consejería que falla. Dice el libro: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y lo expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Necesitamos saber que a veces la consejería va a fallar. Y cuando falla la consejería bíblica, necesitamos saber qué falló. En el caso, ¿es la culpa del consejero? A veces el consejero no usa la Biblia correctamente para ayudar al aconsejado. A veces él solamente habla acerca de las enseñanzas de la Biblia y no explica cómo aplicar las enseñanzas a la vida del aconsejado. A veces el consejero no ha aprendido los problemas verdaderos del aconsejado porque no está investigando muy bien la vida del aconsejado. A veces el consejero no maneja bien. A veces es la culpa del aconsejado. Lo que sabemos es que el aconsejado puede recibir la consejería que necesita. El consejero puede explicar bien las enseñanzas de la Biblia. Puede ayudar al aconsejado con la aplicación de estas enseñanzas. Puede explicar muy bien los requisitos de Dios.
Pero a veces el aconsejado no quiere cambiar. A veces el aconsejado no quiere trabajar para cambiar. Quiere un cambio sin trabajar. Y no quiere trabajar para ser diferente. A veces es la culpa de los dos. A veces el consejero no maneja bien durante las sesiones de consejería. Tampoco el aconsejado no maneja bien. Y necesitamos entender cuando un caso falla, quién tiene la culpa. El consejero debe examinar su vida para ver si está enseñando bien, si está explicando bien, si está proveyendo las aplicaciones que pertenecen a la vida del aconsejado. Necesita saber si estaba manejando bien o no durante el caso. Sabemos que a veces también el consejero hace exactamente lo que debe hacer, pero la persona no quiere cambiar. Por ejemplo, Jesús, durante su ministerio, Él estaba enseñando a las personas cómo caminar con el Señor. Y como Dios, Él explicó exactamente lo que las personas debían hacer para caminar con Dios. Pero a veces las personas rechazaron la consejería de Jesús. Jesús nunca falló, no puede fallar porque es Dios. En otras palabras, a veces el consejero realmente trata de ayudar y está ayudando en la manera que debe ayudar, pero el aconsejado no quiere poner atención, no quiere ser diferente. A veces los aconsejados no van a aceptar la consejería. Nosotros sabemos que algunos rechazaron la consejería de Jesucristo. Ya hemos hablado acerca del joven rico que vino a Jesús y él dijo: yo quiero ser salvo. Él dijo: he guardado todos los mandamientos de Dios. Y Jesús sabía que este joven rico realmente adoró sus riquezas. El Dios de este joven se llamaba dinero o riquezas. Y Jesús declaró: para seguirme necesitas rechazar tus riquezas. Necesitas vender tus bienes y dar el dinero a los pobres y tú sígueme. La razón por la cual Jesús habló así fue porque él sabía que el joven rico estaba adorando sus riquezas en vez del Señor. Pero cuando el joven rico escuchó las enseñanzas de Jesús, estaba triste. Y él salió, no quería seguir a Jesús, porque él quería continuar adorando sus bienes. Él es un ejemplo de los que rechazaron la consejería de Jesucristo. Otro ejemplo es los fariseos, también los saduceos. Muchas veces no entendieron la escritura muy bien o cambiaron el mensaje de la escritura porque querían vivir en la manera que querían vivir. Y Jesús compartió la verdad. Él explicó bien el significado de las escrituras. Pero ellos no siguieron a Jesús. A veces también algunos rechazaron la consejería de los apóstoles. Muchas veces en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo estaba compartiendo la palabra con las personas, con sus oyentes. A veces escucharon bien y caminaron con el Señor, pero a veces atacaron a Pablo y rechazaron la palabra de Dios. Tenemos otro ejemplo en el libro de Tercera de Juan. En este libro, Juan explicó que él proveyó la consejería útil, pero un hombre, un miembro de la iglesia que se llamaba Diótrefes, no respetó la consejería. Y él quería caminar en su propia manera en vez de aceptar la palabra de Dios.
Vamos a estudiar para un momento el resumen de Tercera de Juan para entender el contexto de los problemas que Juan tuvo con un miembro de la iglesia. Primeramente, en versículos 1 a 4 podemos ver que Juan saluda a Gayo. Gayo es un miembro de la iglesia y él quería entender la verdad. Quería caminar con el Señor y Juan le ayudó para entender más acerca de la palabra de Dios. Podemos ver en la introducción del libro la relación de Juan y Gayo. Son dos hermanos que trabajan juntos sirviendo al Señor. Podemos ver la importancia de la verdad también. Nunca podemos cambiar la verdad del Señor. Dice la Biblia que la palabra del Señor va a durar para siempre, porque la verdad no cambia. Él también habla acerca de la prosperidad de Gayo, pero su prosperidad no es las riquezas. Su prosperidad es que camina en la verdad. Otra vez, el consejero necesita caminar en la verdad y necesita enseñar al aconsejado cómo caminar en la verdad. Podemos ver en versículos 5 a 8 que la iglesia debía recibir a los hermanos. Muchas veces los hermanos en Cristo viajaron para predicar, para declarar la palabra del Señor, y muchos hoteles no existían en el pasado. Por lo tanto, muchas veces tenían que estar en las casas con los hermanos cuando viajaron. Y Juan dice que es buena idea como creyentes para apoyar a los que predican la palabra, que visitan a otros lugares, y ayudar a estas personas en su misión de hablar acerca de Jesús. En versículos 9 a 11 tenemos la confrontación de un problema. El problema es que hay un hombre en la iglesia que no quiere ayudar a las personas. En vez de servir al Señor en la iglesia, él quiere ser el jefe de la iglesia. Y muchas veces podemos ver que este hombre no quería ayudar a las personas que estaban visitando, declarando la palabra del Señor. Y él fue un hombre muy enojado. En este texto, el nombre del hombre es Diótrefes. Juan escribió una carta a Diótrefes para ayudarle para entender la palabra del Señor, pero él también rechazó el mensaje del apóstol. Se enojó y él dijo: es mi iglesia, yo soy el líder y no tenemos que escuchar a nadie. Es el problema en esta iglesia, un hombre que quiere tener control sobre todo. Por lo tanto, el apóstol Juan dice que un día, si Dios quiere, voy a tener otra oportunidad para visitar a esta iglesia y vamos a hablar con este hombre que no respeta la iglesia de Jesús. La carta que Juan escribió a Diótrefes es un ejemplo de la consejería. Aunque Juan explicó exactamente lo que Dios quiere, Diótrefes rechazó la consejería de Juan. Y necesitamos saber que a veces los aconsejados no van a aceptar la consejería de los que tratan de ayudarles para entender la palabra del Señor. Por lo tanto, Juan dijo a Gayo que los creyentes no deben imitar lo que es malo. En otras palabras, no deben imitar el ejemplo de Diótrefes. Él dijo que los creyentes deben imitar lo que es bueno. Y después, en versículo 12, él habla acerca de la reputación de Demetrio. Demetrio es un hombre que viaja para compartir la palabra del Señor.
Se mira como él vino a la iglesia donde Gayo y Diótrefes son miembros, pero Diótrefes no quería aceptar a este hermano en la fe. Y por lo tanto, Juan dijo a Gayo no debe ser como Diótrefes porque Demetrio es buena gente. Y necesita entender que debemos ayudar a los que tienen buena reputación. En un sentido, el caso de consejería falló. Con Diótrefes falló, porque Diótrefes no quería escuchar la palabra de Dios y respetar a Juan como un apóstol. Pero en otro sentido, podemos ver que Gayo escuchó la consejería de Juan y él respetó el mensaje. En su caso, la consejería no falló porque él escuchó la palabra de Dios y después él aplicó la palabra de Dios a su vida. Después, en versículos 13 a 15, podemos ver que hay una conclusión. Juan dice que tengo muchas enseñanzas que me gustaría compartir contigo, pero no quiero compartirlo con tinta y con pluma. En otras palabras, él dijo, primero Dios, voy a tener la oportunidad para visitar pronto y después vamos a hablar cara a cara. Porque siempre es mejor proveer la consejería cara a cara, si es posible. ¿Qué pasó en este libro? Sabemos que Juan tuvo que confrontar por una carta primeramente. ¿Por qué? Porque Diótrefes no reconoció la autoridad de Juan. Pero necesitamos saber que si el consejero usa las escrituras, sus enseñanzas tienen la autoridad de Dios. A veces los aconsejados me dicen, tú no eres Dios. Tú no tienes el derecho para hablar conmigo acerca de mis problemas. ¿Quién eres tú? Y tengo que decir, yo solamente soy un siervo de Dios. Yo soy nadie. Pero lo que estoy compartiendo no viene de mí. Viene de Dios. Y si viene de su palabra, lo que estoy compartiendo contigo tiene la autoridad de Dios. No porque soy Dios, pero porque estoy repitiendo el mensaje de Dios y Dios sí tiene la autoridad. Y a veces los aconsejados se enojan, pero recuerdo un caso cuando después de algunas semanas un aconsejado regresó y me dijo, me equivoqué. Estaba enojado contigo porque no quería caminar con el Señor. Pero el Señor me ayudó y ahora quiero caminar con el Señor. Y quiero pedir perdón. Por favor, perdóname por enojarme contigo. Por estar enojado contigo. Por no escuchar tu palabra que viene de la Escritura. Porque solamente estaba tratando de ayudarme y estaba atacándote. Perdóname. Y a veces, los aconsejados que no quieren poner atención en el momento después, entienden que deben caminar con el Señor. Pero siempre necesitamos recordar que tenemos el privilegio y la responsabilidad para compartir la palabra de Dios. Y cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, la enseñanza tiene la autoridad de Dios porque no viene de nosotros, viene de Dios. También los consejeros no deben aceptar sustitutos para la Escritura. No debemos usar la psiquiatría en vez de la Escritura. Necesitamos usar la Biblia porque solamente la palabra de Dios es perfecta. Diótrefes quería tener superioridad en vez de humillarse. Y por lo tanto no respetó el mensaje del Señor que Juan compartió con él. También cuando Diótrefes no respetó la comunicación de Juan, Juan dijo en su carta que él iba a tratar a Diótrefes personalmente. Juan iba a tratar con lo que Diótrefes hizo, lo que Diótrefes dijo, también su rehúso de aceptar la autoridad
y su abuso de la disciplina de la iglesia, porque estaba expulsando los creyentes fieles de la iglesia porque él quería tener control de la iglesia. Él tuvo que arrepentirse. No sabemos si se arrepintió o no, porque no tenemos otra carta que habla acerca de la manera que Diótrefes respondió a este mensaje y la consejería que Juan quería proveer después. No sabemos, pero lo que sabemos es que un consejero tiene que confrontar a las personas que no caminan bien con el Señor, porque si son creyentes, tienen la responsabilidad para hablar y caminar como creyentes. También Juan animó a Gayo para hacer lo que es bueno en vez de imitar a Diótrefes. Muchas veces durante la consejería necesitamos animar a las personas para imitar lo que es bueno y caminar con el Señor día tras día. El punto de este texto es que aunque Juan había proveído la consejería útil, Diótrefes no quiso cambiar. A veces vamos a proveer la consejería también y las personas no van a querer cambiar. Y necesitamos saber que si cambian o no, si hemos compartido la palabra de Dios correctamente, necesitamos saber que hicimos buen trabajo. Pero es la responsabilidad de cada aconsejado para cambiar, para glorificar al Señor con su vida. En este video vimos que a veces cuando la consejería falla es la culpa del consejero. A veces es la culpa de los aconsejados. A veces es la culpa de los dos, el consejero y también el aconsejado. Siempre necesitamos examinar el caso cuando la consejería falla para ver cómo podemos mejorar como consejeros y también entender cómo podemos ayudar a las personas que tienen problemas. A veces hemos ayudado bien, pero las personas no quieren cambiar, y a veces necesitamos crecer en nuestra capacidad para proveer la consejería que viene de la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre es importante examinar nuestras vidas y las vidas de los aconsejados cuando la consejería falla.